Profesor, no se escucha. El A audio ver. es... ajá. Cuajone es una mina a tajo abierto ubicada en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, en el departamento de Moquegua. Fue inaugurada el 25 de noviembre de 1976 y es una de las unidades mineras de Southern Perú, el productor integrado de cobre más grande del país y una de las 10 empresas cupríferas del mundo. Hoy te invitamos a un recorrido por nuestra operación y nuestros campamentos. Cuajone nos da la bienvenida con sus campamentos familiares. Uno de ellos es Villa Cuajone, ubicado a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Una zona apacible, rodeada de vegetación y desde donde se puede apreciar el imponente Cerro Baúl, uno de los principales recursos turísticos de Torata. Siguiendo la ruta, encontramos el Hospital Cuajone, importante centro médico integrado por un equipo de profesionales calificados y moderna tecnología para atender a los pacientes. Su prioridad, garantizar la salud y bienestar de trabajadores, familiares y dependientes. Llegamos a Villa Botiflaca, otro de nuestros centros de vivienda familiar que dispone de los servicios y comercio elementales que requieren nuestros residentes. Desde Botiflaca se puede apreciar el Gran Domo, un esfuerzo de Southern Perú para confinar el polvo y proteger el ambiente. Nuestro proceso productivo se inicia en el Tajo de Mina, zona previamente estudiada por geólogos que analizan y comprueban la presencia de cobre y otros metales. El yacimiento se explota en forma de bancos o niveles con una altura aproximada de 15 metros cada uno. Este sistema no solo es clave para explotar el yacimiento, además, facilita la circulación de vehículos que intervienen en la operación minera. Para extraer el cobre, es necesario fracturar la roca, lo que se logra a través de voladuras controladas que se realizan bajo estrictas medidas de seguridad y monitoreo permanente. Los explosivos se colocan en unos agujeros verticales llamados taladros, a una profundidad aproximada de 15 metros. Tras la explosión, se inicia el carguío del mineral. El carguío empieza cuando palas gigantescas levantan el material con su cucharón y lo depositan en los volquetes que se encargan del acarreo, es decir, lo trasladan a diferentes instalaciones para su disposición y o procesamiento. Para el acarreo, contamos en Cuajone con volquetes modernos de 360 toneladas métricas de capacidad, es decir, 4 veces más que los volquetes que operaban en la década de los 80, y una capacidad para levantar algo así como 450 autos Tico al mismo tiempo. Los volquetes cuentan con dispositivos modernos, cámaras de video para visualizar los alrededores del volquete, sensores de proximidad para minimizar las colisiones, entre otros. Y gracias a la avanzada tecnología GPS y sistemas computarizados, la operación de cada volquete es monitoreado en tiempo real desde el centro de control o dispatch. El personal especializado de esta área interactúa con los operadores de los equipos pesados de manera permanente. Los volquetes llevan el material extraído del tajo a distintas zonas, dependiendo de la ley o concentración de cobre que tenga. Por ejemplo, el material de desecho es conducido a los depósitos de desmonte. El material clasificado como óxidos de cobre es trasladado por volquetes a zonas de almacenamiento o stocks.
Luego este mineral oxidado es transportado a una chancadora para reducir el tamaño de la roca y finalmente a las canchas o pads de lixiviación. Los pads de lixiviación son terrenos totalmente impermeabilizados, con geomembrana de polietileno de alta densidad, donde se coloca el material con óxidos de cobre. Dicho material es regado con una mezcla de agua y ácido sulfúrico que posibilita la disolución del cobre. El cobre disuelto drena a través de la pila y es conducido mediante canales o tuberías también impermeabilizados hacia unas pozas donde se colecta para continuar su proceso. El líquido o solución de cobre es enviado mediante tuberías a la planta de extracción por solventes y electrodepositación, llamada LESD, ubicada en Toquepala, donde se obtiene planchas de 30 a 50 kilogramos de cobre con 99.999% de pureza, que es el producto final. Otro de los procesos que empleamos en Cuajone para obtener cobre se llama flotación. En este caso, los volquetes recogen de mina el material con mayor contenido o ley de cobre y lo trasladan hacia la trituradora primaria ubicada en mina, donde se reduce el tamaño de la roca. Posteriormente, es enviado a través de fajas transportadoras de 8 kilómetros de longitud hacia la concentradora. Tanto la chancadora primaria en mina como las fajas transportadoras forman parte del proyecto de mejora tecnológica implementada en Cuajone. Dicha mejora permite entregar el mineral de mina a la planta concentradora en forma más eficiente y confiable. Anteriormente, el sistema de abastecimiento de mineral se hacía a través de trenes. Concentradora Cuajone fue diseñada inicialmente para producir 40.823 toneladas por día. Hoy, su capacidad de procesamiento es de 87.000 toneladas métricas secas por día. Dispone de moderna tecnología para el procesamiento del mineral, que incluye chancadoras, molinos, celdas de flotación, espesadores de concentrados, filtros y espesadores de relaves, que son controlados con sistemas automatizados y de optimización. En concentradora, el material proveniente de mina es sometido a chancado, molienda y flotación. El chancado permite fragmentar la roca. La molienda hace que los fragmentos sean triturados al máximo hasta lograr granos muy pequeños. Luego viene el proceso de flotación. Aquí el material de la molienda es sumergido en grandes piscinas o celdas de flotación y se le aplica reactivos para separar el cobre sulfurado y el molibdeno de otras sustancias. Un aspecto fundamental en este proceso es el relave minero, cuya gestión en Southern Perú es absolutamente responsable. Este residuo que queda luego de haber extraído los minerales sulfurados en el proceso de flotación es trasladado a espesadores, donde se recupera el 75% de agua para emplearla nuevamente en el proceso y el resto se envía a nuestra represa de Quebrada Honda, ubicada aproximadamente a 30 kilómetros de Concentradora Cuajone. Por otro lado, el concentrado final que obtuvimos de la flotación se seca mediante filtros y es enviado por tren a la fundición de hilo, donde se producen ánodos de cobre. Su siguiente destino es la refinería, donde los ánodos son transformados a través de un proceso electrolítico en cátodos de cobre de 99.99% de pureza. En el caso del concentrado de molibdeno, este sale de Cuajone embolsado y tiene como destino nuestro muelle industrial en hilo. La producción final de ambos se exporta a través de nuestros terminales portuarios ubicados en esa ciudad. El muelle industrial y el terminal en Bahía Tablones.
Así es nuestro proceso productivo. Empieza en la Sierra de Moquegua, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, y concluye en la costa. Cuajone es una unidad minera en constante evolución gracias a los avances tecnológicos y al empuje de sus colaboradores. Precisamente por ello, incidimos en el fortalecimiento de nuestra gente, brindando programas de capacitación, actualización y propiciando actividades para su desarrollo profesional y personal. En Cuajone, trabajamos con altos estándares de seguridad, pues estamos convencidos que nuestro mayor capital es el humano. Por ello, la seguridad de nuestro personal es primero, así como el cumplimiento de las normas en seguridad y medio ambiente. Cuajone ha afrontado grandes desafíos para implementar mejoras y continuará trabajando con la misma prioridad: producir con mayor eficiencia y con una visión ambiental y socialmente responsable. Fíjense ustedes, este video es muy interesante, también como video institucional, ¿no? Acá hay bastante bien explicados los procesos que los minerales, en este caso óxido de cobre, sigue una ruta hasta obtener el metal, ¿no? Acá han podido también observar los procesos que anteriormente hemos comentado, ¿no? No se ve, pero está la chancadora primaria, una chancadora cónica. El transporte normalmente es por fajas, ya después de la chancadora primaria normalmente es por fajas, ¿no? Las fajas pueden transportar incluso hasta más de 20.000 toneladas por hora de material, ¿no? Y eso ya va a una chancadora secundaria, terciaria, para hacer la reducción de tamaño mucho más adecuado cuando el material va a ser aplicado a un proceso de flotación. Ese proceso de flotación implica el uso de reactivos químicos que son agentes tensoactivos. Están los xantatos. Los xantatos son reactivos químicos que tienen una particularidad. Tienen una parte hidrófoba y una parte hidrofílica. Entonces, esta sustancia química interactúa con el mineral y lo saca hacia la fase acuosa. En la fase acuosa está la presencia de aire que es inyectado con un cierto tamaño de burbuja. Ustedes han visto ahí la burbuja que sale hacia la parte superior y ya está, digamos, rodeada, copada por el mineral que contiene el xantato, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce con el nombre de concentrado. A partir de ese concentrado hay que pasarlo por filtros para remover el agua y se tiene un sólido. Ese sólido tiene que ser secado, estamos hablando alrededor del 10%. Una vez que ese material ha sido secado, ya se introduce a la fundición. En este caso, se obtiene cobre como comportamiento para el proceso electrolítico que va a ser como ánodo. Y en ese caso estamos hablando de una concentración de alrededor de los 40%. Entonces, en una primera electrólisis, este ánodo de cobre pasa más o menos al orden de los 98%, una cosa así. Y luego viene otra etapa que es la refinación electrolítica del metal. Claro que acá no se habla de ese detalle, ¿no? La refinación electrolítica consiste en nuevamente usar ese cátodo que se obtiene de partida, usarlo como ánodo nuevamente para alcanzar la concentración deseada, que en ese caso es 99.99%, ¿no? Entonces es un proceso bastante interesante. Todos estos procesos mineros
en el caso del cobre, zinc, oro, plata, etc., siempre terminan en un proceso electrolítico. Luego, estas placas, estas planchas de cátodo que se obtienen, bueno, en algunos casos pueden ser fundidos y normalmente lo que se hace ya es vender como tal para que otras industrias vuelvan a fundir este metal y entonces ya producen cables, tuberías, etc. ¿Algún comentario, señor Kevin? Ya, profesor, respecto a la solución, por ejemplo, en el proceso de lixiviación de agua y ácido sulfúrico que se utiliza, o sea, ¿cuál es la relación de agua y ácido sulfúrico que se vierte, ¿no? Por esos aspersadores. O sea, ¿es importante la consideración? O sea, ¿o cómo se determina, no? La solución de cobre más o menos está en el orden de los... Ajá. es aproximadamente, es alrededor de 60% de ácido sulfúrico. No es, no es ácido sulfúrico puro, ¿no? Es una solución de ácido sulfúrico. Entonces, y aquí hay varios detalles también, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace ese proceso de lixiviación, que acá no se detalla mucho, no se ve mucho digamos, la montaña de material que ha sido formada después de haber acondicionado el material por conducción. Entonces, en el caso del video anterior no se menciona, ¿no? El suelo donde digamos, se levanta toda esta nueva estructura de mineral está con una membrana que ya hace mucho tiempo atrás ha sido exigida que se use por el tema de conservación ambiental, ¿no? Para evitar que, digamos, las soluciones que ya contienen, que es una solución ácida, pero que ya contiene una serie de metales, principalmente cobre, se infiltra en el suelo, ¿no? Entonces, ese es un tema muy interesante también desde el punto de vista ambiental, ¿no? Bueno, esa membrana ya es otro tema, ¿no? Esa membrana ya es el tema de los polímeros, ¿no? El mundo de los polímeros. Ya, profesor, respecto, por ejemplo, a la flotación que se mencionó, ¿sí? Ya, si no me equivoco, profesor, o sea, hay dos tipos de celdas, ¿no? De flotación, o sea, la celda de flotación celda-celda, en las que están contiguas, y la celda de flotación a flujo libre, ¿no? En la que solo es como una especie de cilindro nomás. No sé si podría dar alguna, o sea, diferencia, o sea, para qué se usa una o para qué se usa la otra. ¿Cómo que, Kevin, O no, no te entendí? no, es que creo que respecto a las celdas de flotación, o sea, hay dos tipos de celda. Una en la que las celdas de flotación, o sea, están juntas, o sea, son como bidones juntos. Creo que me estoy equivocando. Son como bidones juntos. Y hay otra celda de flotación en la que solo es un bidón nomás, ¿no? ¿O no? No, la ¿O celda es única la la celda de celda de flotación? flotación es única. ¿Sí? La Profe, ¿y celda no, la celda de flotación es única, no hay dos no tipos? hay, digamos, esta es la celda de flotación. Acá pueden ver que Ah, el PPT se está viendo por eso. Dice minerales de ya, cobre óxidos. sí, sí, un ratito. Estas son las celdas de flotación. Vamos a ver acá. Achancado, molienda y flotación. El chancado permite fragmentar la roca. Esto es molienda. La molienda hace que los fragmentos... Esta es la etapa de molienda ya. Entonces, aquí el mineral está siendo acondicionado para poder entrar a la etapa de flotación. Tiene una granulometría especial, ¿no? Porque el tamaño de grano es fundamental para desarrollar el proceso de flotación. sean triturados al máximo hasta lograr granos muy... ¿Ve?
Aquí está la flotación. Aquí se aplica aire, se aplica un tipo de santato. Hay varios tipos de santatos. Se aplica, bueno, dependiendo de cuál es el mineral de interés, se aplica el santato respectivo y además se distribuye aire en la celda de flotación. Y hay toda una relación matemática que hace que este proceso sea eficiente, ¿no? El flujo de aire, el volumen de aire, el tipo de agua, la concentración de los santatos, que normalmente se aplica en solución, el nivel de pH, o sea, son muchos factores que se tienen que controlar para que este proceso sea eficiente. Pequeños. Luego viene el proceso de flotación. ¿A esto te refieres, Kevin? Sí, sí, profesor. Ajá. Es una celda de flotación, ¿verdad? También, ajá. Ya, ya, y eso es como, o sea, eso es como una especie de cilindro, ¿no? Algo así. No, y dentro hay un agitador, ¿verdad? Ya, pero, o Claro, sea, no, aquí también se aplica aire. claro, pero, o Aquí, sea, me pareció ver así en un video, profesor, que, o sea, que habían así especie de cilindros, o sea, pero más pequeños que estaban juntos, ¿no? Y habían como una especie de válvulas para dejar pasar, ¿no? El fluido de un cilindro a otro cilindro, ¿no? O, de repente es un proceso en serie, ¿no? ajá, sí, era una celda De de repente flotación es en un serie. proceso en serie porque normalmente en estos procesos Por ejemplo, la celda de flotación es independiente una de otra, ¿no? ajá, sí, así decía, ajá. Supuestamente esa celda, esas celdas contiguas o en serie, como se dice, o sea, supuestamente era independiente de una de otra, ¿no? Y mediante una válvula se podía pasar, o sea, el líquido de un lado a otro, o algo así era. En la facultad, por Y ejemplo, el material de la molienda es ¿Eh? sumergido en grandes Entonces, celda de flotación. Aquí se aplica aire, se aplica santato, se aplica agentes tensoactivos, se controla el pH, la granulometría, bueno, ya viene controlada de la molienda, ¿no? Lo que han visto hace un momentito. piscinas o celdas de flotación y se le aplica reactivos. Para Esos reactivos ya les he mencionado en qué consiste, ¿no? separar el cobre sulfurado y el molibdeno de otras sustancias. Bueno, Perú también vende concentrado, ¿no? De mineral. Bueno, ese es, a ver, eso vendría a ser como un gran regalo que hace Perú, ¿no? Al mundo, porque si no hay la tecnología para procesarlo, bueno, pues vende concentrados, ¿no? Como por ejemplo el caso de molibdeno, ¿no? Y de hecho que al país donde va, ahí van a sacar no solamente molibdeno, van a sacar otros metales también, ¿no? Un aspecto fundamental en este proceso es el relave minero, cuya gestión en Southern Perú es Esto ya es todo un tratamiento para condicionar este fluente, eh, para poder recircular al proceso parte del agua y bueno, ya el lodo remanente que va a quedar, pues disponerlo en otro lugar, ¿no? absolutamente responsable. Este residuo que queda luego de haber extraído los minerales sulfurados en el proceso de flotación es trasladado a espesadores, donde se recupera el 75% de agua para emplearla nuevamente en el proceso y el resto se envía a Estos nuestro... espesadores tienen una, digamos, una forma medio cónica, ¿no? Para ayudar por efecto de gravedad que el lodo vaya hacia la parte central, ¿no? Y de ahí y de la parte del fondo, de la parte central se remueve el lodo, ¿no? Y el agua sale por la parte superior. La represa de Quebrada Honda, ubicada aproximadamente a 30 kilómetros de Concentrador Acuajone. Por otro lado, el concentrado final que obtuvo... Este ya es el concentrado, esto es cuando pasa previamente ya por un sistema de filtración, se obtiene una torta, ¿no? Y esto ya secado se va a fundición.
Y si no se tiene la tecnología para hacerlo, pues bueno, esto ya tiene que mandarse a otro lugar, ¿no? O para que lo procesen, vender, ¿no? Vimos de la flotación, se seca mediante filtros y es enviado por tren a la fundición de hilo, donde se producen ánodos de cobre. Su siguiente destino... Este cobre que está acá en estado líquido va a formar un electrodo, ¿no? Estos van a ser los electrodos de cobre, pero que tienen todavía un alto nivel de impurezas, ¿no? Es la refinería. Entonces, este electrodo... Se producen ánodos de cobre. Este electrodo va a ser usado como, o esta barra de cobre va a ser usada como ánodo, va a estar en polo positivo en el sistema, en el reactor electroquímico, ¿no? Entonces se va a disolver y nuevamente se va a obtener un cátodo. Y ahí va ese cátodo a mejorar su nivel de pureza, pero no alcanza todavía los 4 9 que se necesita, ¿no? Entonces, esto tiene que nuevamente volverse a hacer lo que se conoce con el nombre de electrowinning, ¿no? O electrorefinación de metal, otro proceso electrolítico, y ese cátodo nuevamente pasa a ser ánodo, ¿no? Su siguiente destino es la refinería, donde los ánodos son transformados a través de un proceso electrolítico en cátodos de cobre de 99.99% de... Aquí ya no se habla, digamos, el proceso de electrorefinación, simplemente ya es un video institucional y te dice cuál es el nivel de pureza que finalmente debe adquirir el cobre para ser considerado como un metal que puede ser vendido como un commodity, ¿no? Que es tal como se vende los metales en el mundo, ¿no? Como un commodity. El que da mejor precio es el que se lo lleva, ¿no? Entonces, vamos a continuar un poco con esto. Aquí están algunos de los minerales que tienen la presencia de cobre, ¿no? Tienen presencia de cobre. Por ejemplo, la malaquita, bueno, son minerales oxidados, malaquita, ese color verde, y la malaquita cuando es lixiviada, o cuando hay presencia de malaquita con ácido sulfúrico, forma sulfato de cobre, ¿no? CO2 y agua. La atacamita, bueno, los chilenos pusieron eso, atacamita, parece un vidrio, ¿no? Que es cloruro de cobre hidratado, ¿no? Entonces, este mineral también va a ser lixiviado con ácido sulfúrico y va a formar sulfato de cobre, ¿no? La calcantita, que es, bueno, se conoce como calcantita al sulfato de cobre, ¿no? Este mineral ya de por sí ya tiene el sulfato de cobre, ¿no? Bueno, hay otros minerales más, ¿no? Calcopirita, calcosina, etcétera, que es propio del mundo minero. Otros minerales de óxidos, la azurita, por ejemplo, ¿no? El carbonato de cobre hidratado, la crisocola, que es esto, que contiene cobre, aluminio, la cuprita, óxido de cobre. Bueno, minerales de cobre que son sulfurados, la calcopirita, la calcosina, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos minerales, bien oxidados o bien sulfurados, tienen un procedimiento para tratarlo, ¿no? Y aquí se puede ver el proceso hidrometalúrgico y el proceso pirometalúrgico. El proceso hidrometalúrgico implica tratar óxidos, ¿no? Entonces, aquí tenemos de la mina, tenemos todo lo que vendría a ser la parte de conminución, chancado primario, secundario, terciario, y formar la pila de lixiviación, como han visto el video del lunes, ¿no? En el caso de la mina Radomiro Tomic.
Entonces, en esta lixiviación es lo que se aplica ácido sulfúrico, y de aquí vamos a sacar una solución, y como residuo va a quedar una montaña digamos, vamos a llamarlo así, de mineral de baja ley, ¿no? De baja ley. Porque esta pila de lixiviación va a ser removida para colocarlo en otro lugar para volver a hacer una lixiviación secundaria, ¿no? Para tratar de sacar al máximo el mineral valioso de interés. Entonces, una vez que este mineral ha sido lixiviado, tenemos una solución ácida de sulfato de cobre. Esta solución tiene que ser bombeada a las plantas que se llaman ESDE, ¿no? Extracción por solventes. Entonces, ahí se usa un solvente derivado de petróleo para captar exclusivamente al cobre, y finalmente este solvente con cobre es puesto en contacto con ácido sulfúrico como solución, ¿no? Como solución. Entonces, de esa manera tenemos una solución rica en ácido sulfúrico. Pasamos de tener la solución de sulfato de cobre, de la lixiviación, que está más o menos en el orden de los 7, 8 gramos por litro, con la extracción por solvente, la concentración pasa alrededor de los 50 gramos por litro, ¿no? Entonces ahí ya viene el proceso de electroquímico para hacer la reducción del cobre y obtener el cobre de alta pureza. Cuando el mineral es sulfurado, el proceso es distinto, ¿no? Vamos a tener todo lo que es la etapa de chancado, reducción de tamaño, y vamos a tener necesariamente que hacer una molienda para reducir a una condición casi de polvo al mineral, ¿no? Para que esa molienda, que es normalmente una molienda húmeda, vaya a una etapa de flotación. Entonces, en ese proceso de flotación vamos a obtener el concentrado del mineral. Ese concentrado del mineral va a ser, de manera general, va a ser secado. Vamos a obtener un mineral digamos, que tiene un buen porcentaje del metal de interés, pero que también tiene otros minerales que inevitablemente están en el mineral base, ¿no? Entonces, este mineral, perdón, este metal va a un proceso de fundición, ¿no? A un proceso de fundición. Y en ese proceso de fundición, en lo que han visto ustedes hace un momento, se va a formar un ánodo de cobre, ¿no? Un ánodo de cobre, pero que es impuro, ¿no? Entonces, ese ánodo entra a un proceso electrolítico para mejorar el nivel de pureza. Se obtiene un cátodo con un buen nivel de porcentaje de pureza, pero no es lo suficientemente puro como para poder ser vendido como un metal bajo las normas internacionales, ¿no? Que son 99.99%. Entonces, ese cátodo nuevamente es puesto como ánodo para su disolución, y de esa manera obtener nuevamente otro cátodo, pero con un alto nivel de pureza. Para hacer este segundo proceso de refinación electrolítica, se puede hacer sobre una lámina de cobre, y se hace crecer el, el cobre, ¿no? Entonces, esa lámina de inicio, por supuesto que tiene que ser una lámina de cobre de igual pureza, ¿no? 99.99%. Entonces, eso es lo que vendría a ser la refinación del metal, ¿no? Para alcanzar las condiciones de concentración que se venden. Entonces, de esa manera se obtiene en ambos casos el producto deseado.
Y bueno, a manera de resumen es esto, ¿no? De lo que han visto en los videos, hay inicialmente una voladura del mineral. Bueno, luego viene el transporte de ese mineral hacia la chancadora primaria. Bueno, normalmente esto se hace con estos montacargas, con estos carros de alto tonelaje. Estos carros pueden, tiempo atrás eran carros que cargaban 50 toneladas, pero luego han ido aumentando, ¿no? 100 toneladas, y por supuesto este equipo que está acá, este cargador, también ha ido incrementando, ¿no? Este cargador, me parece que en cada uno de sus, digamos, de su carga son como 100 toneladas, ¿no? Porque estos carros actualmente cargan en el orden de las 300 toneladas, ¿no? Bueno, entonces ese mineral transportado por estos carros especiales van hacia la chancadora primaria, ¿no? Una chancadora cónica, que acá está, la chancadora cónica. Aquí puede entrar un mineral de un tamaño de 1 metro a 1.5 como máximo. Entonces, cuando se tiene mucho de ese tamaño en estos lugares, me parece que es este equipo que está acá, que cuando hay un mineral, digamos un bloque muy grueso, este mineral o este equipo aplica sonido y lo fractura el material, ¿no? Sin golpearlo, ¿no? Simplemente con sonido de alta frecuencia lo fractura. Entonces, este es la boca de la chancadora primaria. Y bueno, de la primera chancadora primaria, el mineral más o menos sale en el orden de los 20 centímetros, ¿no? Como máximo. Y luego ya va a una chancadora secundaria, terciaria, y dependiendo de lo que va a ser, se llega hasta una molienda, ¿no? Bueno, este es el transporte, la formación de pila, ¿no? Óxido de cobre, vemos más ácido sulfúrico, va a dar una solución de sulfato de cobre, ¿no? Pero esta es la ecuación general, ¿no? En este óxido, en este mineral, pues no solamente cobre, ¿no? Hay otros metales que también van a ser disueltos, ¿no? El ácido sulfúrico no sabe qué cosa es el cobre, ¿no? No sabe qué cosa es el plomo o arsénico. Él no sabe, ¿no? Él simplemente actúa y disuelve. Entonces, la chamba, el trabajo, hace que nos enfoquemos ahora, ¿cómo lo vamos a purificar la solución, ¿no? Bueno, esa respuesta a través de la investigación fue finalmente encontrada, ¿no? Bueno, estas son los estanques que vienen de la pila de lixiviación, ¿no? Entonces, esta solución altamente ácida es transportada hacia la planta ESDE. Aquí hay muchos detalles en cuanto a los equipos que se manejan para poder, o se usan para poder manejar esta solución, ¿no? Las bombas no son bombas cualquiera, ¿no? De cualquier material, son bombas de titanio para poder resistir el nivel de acidez de esta solución. Entonces, aquí está la planta ESDE, donde se recepciona esa solución y ahí es donde se va a aplicar el proceso de extracción por solventes, ¿no? Un solvente orgánico va a hacer su trabajo y va a capturar al cobre y lo va a trasladar a un segundo estanque donde la solución es ácido sulfúrico en alta concentración. Entonces, una vez que ya tenemos esa solución de ácido sulfúrico rica en cobre, aquí sí se aplica de una vez el proceso electrolítico y se obtiene el cobre de 99.99%, ¿no? Cuando es por un proceso de mineral sulfurado, ahí sí hay que aplicar
una electrólisis, una refinación, o sea, dos procesos electrolíticos, ¿no? Entonces, en el proceso electrolítico es esto, ¿no? El cobre de la solución gana electrones, y bueno, y se convierte en un metal. Y aquí es muy importante mantener un nivel de concentración, ¿no? El nivel de concentración acá debe ser de la solución de unos 50 gramos por litro de cobre. Si es menos, no, por ejemplo, si fuese 30 gramos, 20 gramos, no se puede obtener un cátodo de cobre como lo que ven acá, ¿no? No sería posible. Bueno, acá está el cátodo, ¿no? Lo que obtendríamos sería un polvo, ¿no? Bueno, estos ya son las planchas y esto ya va a otras empresas, esto ya se vende a nivel internacional, ¿no? De otros lugares ya elaboran distintos tipos de artículos basados en este metal, ¿no? Cables, tubos, platinas, eh, aleaciones, etcétera, ¿no?
Ven ustedes ahí el proceso productivo de ánodos de cobre, ¿no? Aquí no ha habido ningún comentario en el video, pero se supone que ahí es un mineral sulfurado, ¿no? Un mineral sulfurado. Profesor, una pregunta. Dígame. Profesor, ¿por qué, o sea, por qué en este video, o sea, la extracción fue de manera subterránea y no mediante voladuras? ¿A qué se debe eso, profesor? Porque vi No, que desde hay procesos mineros que son a tajo abierto y minería subterránea también, ¿no? O sea, hay esas dos situaciones que se presentan, ¿no? y hay condiciones en las que, o sea, hay condiciones, por ejemplo, en las que, o sea, se tiene que dar una y no la otra, o es así, depende de la preferencia, no sé, del ingeniero o de las personas. O sea, No, ¿no? esa es ¿Es una indistinto? condición donde está el mineral, ¿no? Muchas veces esas minas subterráneas no están a 20 metros de profundidad, ¿no? Esas minas muchas veces están a 500 metros de profundidad y hasta más, ¿no? A Ah, 1000 ya, ya. metros. Ah, ya entendí, profe. Y el personal que trabaja ahí no entra caminando, ¿no? Hay ascensores, ¿no? Que transportan a las personas hacia, digamos, los túneles, ¿no? Mm, Y es todo una minería, un proceso minero bastante especializado. Ahí hay que inyectar aire permanentemente, ¿no? Porque si no el aire estaría viciado, ¿no? Y sería pues fatal para las personas que trabajan allí. Entonces hay que introducir aire fresco y remover el aire de manera permanente, ¿no? Porque monóxido de carbono, dióxido de carbono, etcétera, se expulsan de las paredes, se eliminan de las paredes, ¿no? Distintos tipos de gases que son tóxicos, las mismas partículas que han visto ahí el taladro, ¿no? Incluso también se hacen voladuras también dentro de los túneles. Entonces, es todo un tema, ¿no? ya, profesor, usted menciona, por ejemplo, que el mineral, o sea, puede estar a 500 metros, ¿no? Ya. Entonces, profesor, los geólogos, o sea, ¿cómo encuentran el mineral, profesor? O sea, ¿que hacen perforaciones o tienen dispositivos o equipos que le permiten? No sé. No, esos son estudios que se hacen a través de estudios satelitales, ¿no? No, no hay una forma de hacer una perforación y llegar a estos niveles, ¿no? Cuando ya se sospecha de que el, hay el mineral, ya se puede hacer la perforación, ¿no? Pero antes no. Ah, ya, profe, entonces el Entonces, geólogo, si ya se extrae muestras de mineral para ser analizado, ¿no? Para ver si vale la pena eh, procesar, ¿no? ya, profesor, pero la tarea del geólogo, o sea, no es encontrar, o sea, un mineral y valorizar, o sea, si es efectivo o no extraerlo. ¿Él qué hace? O sea, ve el mineral en la superficie, o sea, analiza las muestras de minerales en la superficie, el geólogo, Bueno, o, si el mineral está a poca profundidad, extraen muestras, ¿no? Y eso ya es un tema de laboratorio, es un tema de, de hacer los análisis para determinar la ley del mineral, ¿no? Si vale la pena o no vale la pena, ¿no? Porque ya a nivel de procesos industriales mineros están establecidos, digamos, qué cantidad de cobre, por dar una idea, debo de extraer por cada tonelada de material procesado para que sea rentable, ¿no? Entonces, si esa condición no se da, simplemente lo dejan, ¿no? Porque nadie va a invertir, pues.
Ah, ya, ya, profesor, gracias. Gracias, profesor. Las minas a tajo abierto son grandes extensiones de terreno que previamente fueron estudiadas por nuestros geólogos en la fase de exploración, quienes comprobaron la existencia del cobre y de otros metales en yacimientos. Las minas a tajo abierto comienzan a desarrollarse en la superficie del terreno y se van trabajando hacia abajo a distintos niveles. Este modo de explotar el yacimiento por medio de bancos o terrazas forma un gran cráter con un interior escalonado. Esos escalones o bancos, que tienen una altura aproximada de 15 metros cada uno, sirven para explotar el mineral y para permitir la circulación de todos los vehículos que intervienen en la operación de una mina. El cobre se encuentra en la corteza terrestre, es decir, en la capa más superficial de la Tierra, y para poder extraerlo es necesario fragmentar el terreno a base de voladuras con explosivos. Las voladuras son explosiones debidamente planeadas y controladas para fracturar las rocas que contienen cobre. Para realizar una voladura se perfora un número determinado de agujeros verticales, conocidos como barrenos, de acuerdo con una plantilla diseñada por nuestros ingenieros. La profundidad de estos barrenos es de 16 metros, lo que equivaldría más o menos a la altura de un edificio de 5 pisos. En cada barreno se introduce una mezcla de nitrato de amonio y diésel, más cierta cantidad de un alto explosivo llamado ANFO, y luego se rellena con material estéril. Como la seguridad es lo más importante en todas nuestras operaciones, las voladuras están a cargo de técnicos especializados que trabajan siguiendo procedimientos muy rigurosos y las más estrictas medidas de seguridad. Estos equipos solo detonarán los explosivos hasta que toda la zona haya sido evacuada y todos los accesos se encuentren cerrados. Los explosivos se detonan en serie a través de un dispositivo electrónico. El tiempo entre una explosión y otra es de aproximadamente 2 milisegundos. Gracias a la tecnología y a los patrones de explosión que se diseñan, la energía explosiva fragmenta la roca bajo tierra, minimizando la dispersión del material y el polvo. Después de la explosión y una vez que es totalmente seguro entrar a la mina, se comienza con la carga del mineral fragmentado. Palas gigantescas levantan el material con su gran cucharón y lo van depositando en los camiones que habrán de llevarlo a diferentes instalaciones para su procesamiento. Los camiones de acarreo miden casi 7 metros de altura y tienen una capacidad de hasta 400 toneladas cortas, lo que significa que podrían transportar hasta 300 autos deportivos. Como el tamaño de una mina a tajo abierto es enorme, su funcionamiento se maneja desde un centro de control, el cual se encuentra en lo alto de una torre como las de los aeropuertos, desde donde se puede observar todo lo que sucede en el terreno. El centro de control cuenta con lo más avanzado en sistemas computarizados, de comunicación y tecnología GPS para monitorear en tiempo real todos los movimientos de cada vehículo que está operando en la mina. El personal que trabaja aquí va guiando a los operadores de palas y camiones, recibe reportes de fallas mecánicas o eléctricas y envía alertas sobre cualquier evento fortuito que pudiera interrumpir la producción. Los camiones ya cargados pueden llevar el material a distintos sitios, dependiendo de la ley de cobre que contenga, esto es, su concentración de mineral valioso. Al material de baja ley, denominado así por su bajo contenido de mineral, se le llama tepetate y es considerado como un desecho, por lo que se deposita en áreas destinadas para ello. El material de media ley se le conoce como lixiviable y se deposita en terreros especiales en la periferia de la mina para iniciar el proceso de lixiviación, es decir, riego con ácido. Por último, el material de mejor ley,
con mayor contenido metálico se denomina mineral o material de sulfuro de cobre y se traslada a las quebradoras en el interior de la mina para comenzar con el proceso de trituración. Para tener una idea de lo que esto representa, podemos decir que de 1 tonelada de material volado se extraen en promedio solo 6 kilogramos de cobre, como en el caso de nuestra mina Buenavista del Cobre. Por lo tanto, considerando la tasa de recuperación, para obtener 1 tonelada de cobre tenemos que remover casi 200 toneladas de material. La lixiviación es un proceso hidrometalúrgico que permite obtener cobre del material con una ley media, el cual contiene óxidos y o sulfuros secundarios. Como ya dijimos, este material se traslada a unos terreros especiales, que en el medio minero se conocen como patios de lixiviación, en donde se va apilando en terrazas de 30 metros de altura. Estas pilas de material se riegan con soluciones diluidas de ácido sulfúrico y agua. El líquido ácido pasa a través del material apilado, reacciona con el mineral y forma una solución de sulfato de cobre. Esta solución baja a los sistemas de bombeo, que la llevan hasta unos represos y luego a pilas de concentración, antes de ser trasladada a una planta ESDE. ESDE significa extracción por solventes y depositación electrolítica. En palabras sencillas, las plantas ESDE transforman las soluciones de cobre impuro en una solución pura de sulfato de cobre, mediante una serie de reacciones químicas con sustancias orgánicas derivadas del petróleo. Durante la extracción por solventes, la solución impregnada con cobre pasa por 2 fases en las que se emplean compuestos orgánicos. Su objetivo es purificar y concentrar la solución de cobre separándola de las impurezas. Durante la electrodepositación, la solución purificada de cobre se vierte en unas celdas en las que se han introducido unas placas llamadas cátodos y ánodos. Los cátodos son de acero inoxidable y los ánodos de plomo. Por las celdas, entonces, se hace pasar corriente eléctrica directa y esto provoca que las partículas de cobre se adhieran a los cátodos. Con el paso de los días, las partículas de cobre van formando su propia placa sobre los cátodos. El cátodo con cobre adherido se saca de las celdas al cabo de 10 días, luego se lava y después se le separan las placas que se formaron en cada uno de sus lados. Estas placas, cuya pureza normalmente es del 99.99%, se apilan y se flejan para su embarque. Las placas de cobre conocidas como cátodos electrowon son el producto final que sale de la planta ESDE, para la venta directa o para su envío a la planta de alambrón. Como vimos anteriormente, en las voladuras también obtenemos un material de sulfuro de cobre que presenta la mayor concentración de mineral valioso. Este material se lleva a las quebradoras en donde es sometido a la trituración y el cribado. El propósito de la trituración es reducir el tamaño del mineral hasta media pulgada. El proceso se realiza en 3 etapas y se complementa con el cribado. Esto es un sistema de mallas que separa y clasifica las partículas. Aquellas que tienen una dimensión mayor al tamaño deseado son enviadas nuevamente a las quebradoras. El material triturado a media pulgada se alimenta al sistema de molienda, en donde también se reducirá su tamaño. Los molinos son cilindros metálicos que giran constantemente y en cuyo interior se encuentran unas bolas de acero que pulverizan el material. A diferencia de la trituración, en la molienda se utiliza agua y el producto que se obtiene es una pasta o lodo que se traslada a las celdas de flotación. En las celdas de flotación se agregan varios reactivos, así como agitación e inyección de aire, para ir separando de forma selectiva los distintos metales contenidos en el lodo mineral. Los más ligeros flotan en la superficie, mientras que los más pesados se van al fondo, separándose por gravedad. A la pulpa resultante le llamamos concentrado de cobre. Este concentrado se pasa por un espesador para quitarle la mayor cantidad posible de agua. Luego, en el proceso de filtrado, se busca eliminar parte de la humedad restante, de modo que al final solo contenga un 10% en promedio. La pulpa remanente o colas, es decir, lo que no lleva mineral, se traslada de los tanques espesadores a la presa de Jales, y es por eso que a este material también se le conoce con el nombre de Jales. Ya en la presa, los sólidos se asientan, y el agua que queda en la parte superior se recupera para su reutilización posterior en el proceso.
Cerca del 75% del agua que usamos en las operaciones es recuperada. Una parte del concentrado de cobre se embarca para su venta y exportación. La otra se envía a nuestras plantas de fundición y refinación. En la fundición, el concentrado de cobre se funde en diferentes etapas hasta lograr un producto metálico en forma de placas, llamadas ánodos de cobre, que poseen una pureza del 99% y que son la materia prima para el proceso de refinación. Durante la fusión del concentrado de cobre se libera dióxido de azufre, el cual convertimos en ácido sulfúrico para evitar su emisión a la atmósfera. El ácido sulfúrico posteriormente es utilizado en los procesos de lixiviación y refinación y también se comercializa a terceros. En la refinería se lleva a cabo un proceso electrolítico. Los ánodos de cobre, intercalados con cátodos de acero inoxidable, son depositados en celdas que se sumergen en una solución diluida de ácido sulfúrico. Al aplicar corriente eléctrica, los ánodos se van descomponiendo para formar electrolito de sulfato de cobre. Este electrolito, por el mismo efecto de la corriente eléctrica, también se descompone y libera el cobre que se deposita gradualmente en los cátodos de acero, formando una capa metálica en sus caras. Los cátodos se secan a los 11 días, se lavan y luego se separa de ellos la capa metálica. Estas placas de cobre, llamadas cátodos de cobre electrolítico o electrorefinado, se apilan y se flejan para su comercialización y traslado. Una parte de las placas de cobre electrolítico se lleva a la planta de alambrón, donde se funden en un horno eléctrico. El cobre fundido se somete a un proceso de enfriamiento y estiramiento continuo para formar alambrón con un espesor de 3/8 de pulgada. Este producto, que es la materia prima para la producción de cables eléctricos, se enrolla y se fleja para su venta. Al final del proceso de refinación, en el fondo de las celdas electrolíticas queda un residuo al que se le llama lodo anódico, el cual contiene valores de oro, plata y selenio. Ese lodo es llevado a la planta de metales preciosos para ser fundido y mediante diferentes etapas de refinación recuperamos plata y oro, así como sales de selenio y de telurio que se comercializan en diferentes mercados. Cabe señalar que durante los procesos de producción de cobre también obtenemos de manera paralela concentrados de molibdeno. Miren ustedes, el lodo que se produce en el proceso electroquímico es también rico en otros metales, ¿no? Hay oro, hay plata. Imagínense, pues, vender mineral concentrado, ¿no? Entregamos mucha riqueza a otros, ¿no? Que pueden aplicar una tecnología y sacar todos esos minerales valiosos. Señorita Margarita Karen, ¿algún comentario de todos estos videos que usted está viendo? ¿Se encuentra Margarita Karen? José Criado. Interesante, profesor. Comparado con la otra mina, esa mina creo que es de México, ¿no? La del video. ¿Puedes hablar un poco más fuerte o acercarte a tu micrófono? No sé. ¿No se escucha? Parece que estás en Marte. Oh. Ahora. Ahora sí ha mejorado. Ya, decía que esa mina creo que es en México. La mina que mostró el lunes era en Chile, ¿no? Casi aplican los mismos procesos, pero creo que acá tienen mayor cantidad de minerales, ¿no? Porque obtienen también minerales, metales preciosos, ¿no? En la otra mina, la de Chile, no vi que aplicaran esos procesos para la recuperación. No, en Chile también es igual. ¿Sí? Pero en el video no lo había mostrado. Acá en Perú, en la Oroya, pues, es una maravilla de la naturaleza, ¿no? Es un centro polimetálico, ¿no?
O sea, hay para sacar plata, oro, así como se busca el mineral para cobre, ahí hay el mineral para el oro, ¿no? No es que se obtiene de un lodo, ¿no? Como en estos casos que han visto, ¿no? Sino que Es el está de principal, por ¿no? sí un mineral que tiene preferentemente oro, ¿no? Una maravilla, pues. Claro que si hubiese también políticos con visión de desarrollo del país, del futuro, seríamos otra cosa también, ¿no? Como país, pero no sé, no sé qué tienen en la cabeza, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es la parte de molienda, ¿no? Acá están las bolas de acero que se usan para hacer esta etapa de reducción de tamaño, ¿no? Donde el tamaño sí ya es muy fino, ¿no? Miren, estamos hablando acá de 300 micras, ¿no? 0.3 milímetros, ¿no? Molienda. Bueno, la flotación, como ya les mencioné, es un proceso físico-químico. Este sistema tiene tres fases. Tiene una parte sólida, tiene una parte líquida y tiene una parte gaseosa, ¿no? La parte gaseosa es el aire que se insufla en la parte interna de la celda para hacer que los reactivos químicos que se añaden dentro de ellos, agentes tensoactivos, pueda flotar, ¿no? Pueda flotar. Entonces, aquí, en la parte de la flotación, como hace un momento les mencioné, hay una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, ¿no? Entonces, la parte hidrofílica está ligada al agua. Acá se puede ver la espuma, ¿no? La espuma altamente estable, pero rodeada del mineral, principalmente el de interés. Entonces, bueno, aquí se puede ver cómo se insufla el aire. Este es un agitador que distribuye el aire uniformemente a través de la celda. Bueno, estos son los procesos que ya hemos visto. Aquí está la planta de flotación de cobre. Entonces, el proceso de flotación está controlado por la termodinámica, la cinética y la hidrodinámica del sistema, ¿no? Muchas variables están influenciando en el rendimiento de esta etapa, ¿no? Y tiene que ser bastante minucioso su control para evitar de que la parte valiosa se vaya en el relave, ¿no? Entonces, la condición termodinámica es la creación de una superficie hidrofóbica en una, digamos, especie de mineral. La condición hidrodinámica ya está dada por la partícula, la burbuja, el flujo del mineral que ingresa a la celda, ¿no? La condición hidrodinámica va a estar gobernada principalmente por ese flujo de pulpa, ¿no? Que ingresa al sistema. Pero aquí hay otro detalle muy importante, ¿no? Aquí no es aplicar aire por aplicarlo, ¿no? Sino que hay que controlar también el tamaño de la burbuja, ¿no? Que es muy importante. Cuanto más fina sea la burbuja, hay mayor interacción entre las fases, ¿no? Y mayor es la capacidad de remoción del mineral de interés. Entonces, la flotación requiere usar ciertos químicos reactivos, en estos casos se llaman xantatos, ¿no? Los xantatos se usan para flotar minerales sulfurados
Y estos santatos están hechos en base a dos reactivos, el sulfuro de carbono y un alcohol, además de la soda cáustica, ¿no? El alcohol es determinante para dar una característica especial al santato, es decir, hacerlo específico, ¿no? Santato para cobre, por ejemplo, ¿no? Pero eso no significa que en ese santato, en esa flotación, no va a venir algún otro metal, se va a acoplar de todas maneras, ¿no? Pero hay una preferencia de por sí. Estos santatos, como ven acá, más o menos se disuelven en solución entre 5 a 20% en peso, ¿no? Aquí en nuestro país hay una empresa que fabrica santatos, es la única empresa acá en Perú, que es Renasa, ¿no? Renasa. Uno de los ingenieros que trabaja ahí, bueno, dos ingenieros que trabajan ahí, pero la gran mayoría son de acá de la UNI, de acá de la facultad, casi una buena cantidad, y algunos otros que son de otras universidades, pero casi todos. Uno de ellos hizo su tesis de maestría conmigo. Otro de ellos, Edward, hizo su tesis sobre electrofenton para destruir compuestos orgánicos del agua, del proceso de producción de santatos, ¿no? Entonces, aquí están, por ejemplo, el santato etílico de potasio, hace uso del alcohol etílico. En este caso, hay preferencia por la plata, plomo o zinc, ¿no? El santato isopropílico de sodio, este reactivo se usa mucho cuando hay minerales polimetálicos, ¿no? Es decir, puede capturar varios metales, es una característica especial, ¿no? Y luego ya vendrá el proceso de purificación, pues, ¿no? El santato isobutílico de sodio. Entonces, este santato sirve para flotar plomo, plata, zinc, y otros que se van a acoplar definitivamente, ¿no? Pero la preferencia está por esos metales, ¿no? También tenemos el santato sec-butílico de sodio, que también puede flotar plomo y puede flotar también zinc. El santato amílico de potasio puede flotar zinc. Aquí en Cajamarquilla se realiza el proceso de flotación de plomo y plata. Plomo y plata. Allí también hay, bueno, no sé ahorita, pero hasta antes que inicie todo este problema que aún todavía vivimos, habían varios chicos de la facultad que habían estado practicando ahí en Cajamarquilla, ¿no? En la refinería. Entonces, bueno, es más o menos así, ¿no? Hay una burbuja, ese es el aire, está el santato que cubre toda la superficie de la burbuja. Ese santato es bueno, interactúa con la parte valiosa del mineral. Entonces, el aire, por su efecto de densidad, lo hace que flote, ¿no? Entonces, aquí está el mineral, ¿no? De interés, ¿no? Bueno, vamos a pasar esto. Bueno, acá está la química del proceso de producción, cómo es su química. Reactivos de flotación. Los reactivos de flotación. Tenemos colector. Este es un surfactante. Eso es un agente tensoactivo, ¿no? Para reducir la tensión superficial y permitir que el aire que se insufla también tenga facilidad para escapar de ese medio que tiene una gran cantidad de partículas
que están suspendidas, ¿no? Espumante también es del tipo surfactante, es lo que permite estabilizar esta espuma, ¿no? Para que no explote, ¿no? Porque si esta espuma llega a la superficie y explota, nuevamente todo el mineral se va al fondo, ¿no? Bueno, hay también sustancias que llamamos modificadores, que son para hacer algunos ajustes, por ejemplo, de pH, por ejemplo, el pH es importante para este proceso, ¿no? Y puede ser a través de ácido clorhídrico, sulfúrico, hidroxisodio. Bueno, aquí tenemos la fórmula, la formulita química de un santato, ¿no? El colector aeropromotor 343. Así lo bueno, este nombre lo que le han puesto ahí en Renasa, ¿no? Renasa también, bueno, ya a partir de las amistades, siempre nos han dado visitas técnicas, ¿no? Siempre hemos ido. Y varios estudiantes, yo en otras épocas he enviado ahí a Renasa para que practiquen, ¿no? Pero algunos también me han dejado mal, pues, ¿no? Hace el 2018 hay un chico que entró para un proyecto y bueno, luego se fue, ¿no? Estaba, a los 3 meses se fue. Y me dijo, no, profesor, que discúlpame, ¿no? Y bueno, así sucede también, pues, ¿qué se puede hacer? ¿No? Ya no se le puede atrapar, ¿no? No quieres, pues, ¿no? Pero luego también hubo otro chico que, profesor, quiero hacer mi tesis, también se lo envié. Y estaba haciendo su tesis, no, dice que le han ofrecido ser profesor en una universidad de estas universidades ¿cómo le llaman? Universidades de cochera, algo así lo llaman, ¿no? Se fue. Y supuestamente iba a hacer un estudio del agua. Y cuando estaba haciendo, se fue, lo dejó. Y después volvió el 2019, profesor, quiero hacer mi tesis. Yo no soy el que te va a decidir, ¿no? Te fuiste de la empresa, no sé, pues a ver, regresa, a ver, anda, vi si te pueden dar, ¿no? Si puedes hacer. Ya no creo que lo hagan, pues, ¿no? Si ya lo han abandonado, ya veo difícil, ¿no? Entonces, los principios básicos de la flotación, tenemos la hidrofobicidad del mineral que permite la adherencia, ¿no? De las partículas sólidas a la burbuja de aire, ¿no? Hidrofobicidad. La formación de una espuma que esta tiene que ser estable, ¿no? Estable. Y esa estabilidad lo dan los espumantes, ¿no? Tiene que haber un buen nivel de reducción de la tensión superficial, ¿no? Para permitir el movimiento de la parte gaseosa. Justamente el ingeniero que es el jefe de los ingenieros ahí, el ingeniero Freddy White, él hizo su tesis de maestría conmigo acá en la facultad. Y él se dedica mucho a este tema de la flotación. Y a veces hace cosa de 2 meses me han dado una tesis de maestría acá en la facultad. Hay un tipo que quiere hacer su tesis conmigo ya y va a estudiar este tema que está acá. Y le voy a comentar, ¿no? Para que se animen, no sé, vayan como Kevin, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer, dónde voy a practicar. Cheque. Vamos a estudiar esta espuma que está acá y lo vamos a estudiar con imágenes fotográficas. Y eso es la novedad que vamos a hacer, ¿no? Entonces, el tesista no es de ingeniería química y el reto es que
tenemos que hacer una publicación mundial, pues, ¿no? Si no, no sirve para nada, ¿no? Ya no, las tesis para guardar ya no sirve para nada. ¿Pues? ¿Para qué tener una tesis ahí que está guardada, que nadie lo ve, ¿no? Entonces, esa es la condición. Y he aceptado mi reto, entonces ya. Y yo le he conseguido en RENASA, que acá con el ingeniero Freddy Castillejo, que le van a apoyar para que hagan algunas pruebas, porque a RENASA sí le interesa el tema, porque ellos venden los reactivos y el ingeniero Castillejo es uno de los que está permanentemente en las minas viendo cómo funcionan los productos químicos, ¿no? Y cuando hay algo que no está mal, ellos tienen su laboratorio para hacer ajustes con las concentraciones que deben usarlo ya en el mundo real. Entonces traen los minerales y ahí en el laboratorio hacen las pruebas de, así como ven ustedes acá esta celda, pero en una celda pequeña, ¿no? Analizan las concentraciones, etcétera, etcétera. Y entonces ya este joven tiene datos de otras mineras, pero vamos a complementarlo ahí en RENASA, ¿no? Y el hombre está feliz, y bueno, otro nivel de asesor, ¿no? Haz tu tesis, ya, pero cuando traigas tesis ya me vienes y me dices, no, a mí no, eso no me interesa, ¿no? Entonces, eso va a ser el tema. Ojalá que vaya bien. Entonces a Freddy también le interesa mucho ese tema, ¿no? Porque él está intentando hacer un libro sobre flotación de minerales. Entonces, miren ustedes, varias variables son de interés en este proceso de flotación, ¿no? El tiempo de residencia, por ejemplo, ¿no? El pH, la condición de la aireación, el tamaño de la burbuja es clave para poder desarrollar, digamos, exitosamente el proceso de flotación. La granulometría del mineral es otro aspecto, ¿no? Mira, esto es a nivel de laboratorio. Así se hacen en RENASA las pruebas. Ahí se ajusta el pH, la concentración de los santatos, el santato más adecuado. Bueno, ya más o menos los santatos están ya preestablecidos, ¿no? Si no, hay que ver en qué porcentaje, en qué cantidad vamos a aplicar, ¿no? Entonces, ese es un trabajo de laboratorio, ¿no? Que RENASA hace ese seguimiento, ese apoyo a sus clientes, ¿no? Entonces, esta espuma se va a estudiar por análisis fotográfico. Bueno, aquí está justamente la dosificación de los reactivos. Bueno, eso no sabemos, ¿no? Entonces, para cada situación pueden haber minerales sulfurados, por llamarlo de alguna manera, pero no todos tienen la misma concentración, ¿no? No todos tienen los mismos, digamos, porcentajes de elementos no deseados, digamos, para el proceso, pero que van a, de alguna manera, acoplarse a la espuma algunos, ¿no? Entonces hay que buscarle sus condiciones, ¿no? Más o menos apropiadas para cada caso, ¿no? ¿Algún comentario, Fred? Yarek, Joel, hasta acá. Sí, profesor, todo claro. Muy interesante tu Una comentario. consulta, profe. Dime. Profesor, la publicación o tesis en la que le está ayudando al estudiante o egresado, ¿ya? O sea, ¿en qué consiste, profesor? O sea, consiste en la dosificación adecuada de santatos que se deben agregar a un proceso de flotación para un rendimiento óptimo, algo así. ¿Eso es? Ahorita todavía no sabemos. La dosis más que todo. A la celda. No, vamos a analizar la espuma todo en 3 dimensiones, con mal laco, no sé, con un montón de cosas y
y de ahí va a salir un artículo para el mundo, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Y le he dicho, bueno, vamos, pero yo ya le he conseguido ese apoyo, ¿no? ¿Qué más? Un apoyo enorme para su tesis, ¿no? Que ahí ya el ingeniero Castillejo ya lo ha llamado para que vaya, porque le va a interesar, le interesa, le van a proporcionar algunos reactivos le van a proporcionar todo en realidad para que haga algunas pruebas adicionales, porque él tiene pruebas de otras mineras, ¿no? Entonces, que seguramente son mineras que también Renasa vende, ¿no? Les vende productos. Entonces, el chico está contentísimo. Pero, ya, bueno, entonces, el reto es eso, ¿no? Hacer ya el trabajo que está empezando. ¿No? Él trabaja en una minera, pero quiero hacer mi tesis, ¿no? Eso no me interesa. ¿No? Me interesa que hagas tu tesis, pero hoy vamos a publicar, ¿no? Ese es el reto, ¿no? Entonces, que el mundo diga si tu trabajo está bueno o está malo, ¿no? Entonces, pero tenemos que ir a ganador, pues, ¿no? No vamos a hacer una cosa que va a ser rechazada en el mundo, ¿no? Profesor, y la planta piloto o laboratorio que tiene ahí Renasa, ajá, ya, o sea, el tiempo, o sea, que demora el proceso de explotación, más o menos cuánto es, profesor, o sea, por ejemplo, no sé, o sea, en 14 horas, o sea, La todo, flotación, ajá, la no, esa flotación. flotación es rápida. Ahí, pero ahí Y, te estoy mostrando el video, ¿no? Es sí, bien o sea, rápido que hacen ahí en Renasa los ensayos. Se hacen cambios de concentraciones, y esos todo ese cilindros, equipo que acabas de ver, ese ya, equipo que está ahí en Renasa, ¿no? así, Ellos tienen el sistema, ¿dónde está? Este equipo está en Renasa, ¿no? Esta es parte de su laboratorio, ¿no? Esta celdita. Igualito que ves acá esta celda, así está. y más o menos cuáles son las longitudes, profesor, de esa celda, o Esta sea, celda es a ver, tiene más o menos como 5 litros, una cosa así. ya, 5 No es litros. grande, pero Mm, es efectiva, ¿no? Así como ves la forma, todo igualita. ya, 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 ya. Ya, Porque yo he hecho una de estas para ellos, pero de un material transparente, transparente, ¿y de qué materia, profesor? para poder ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí, Bueno, Freddy Castillo es un tipo bastante interesante porque oye, quiere conocer más, pero ¿no? Que, oye, vamos a ver cómo es, ¿no? Solamente podemos ver cómo está por dentro si más o menos lo podemos ver desde fuera, ¿no? Inclusive para la publicación que hemos hecho con él en su tesis, eh, se compró una cámara para tomar fotografía a las burbujas y determinar el rango de tamaño que tenían. ¿Sí? Profesor, disculpe, soy Alex. Hice mi comentario sobre el ingeniero, es porque bueno, el año pasado tuve la oportunidad de hacer una visita a esa empresa y ahí le conocí al ingeniero Freddy Castillejo, ¿no? Tengo ¿Ya? entendido que es gerente de operaciones, si no me equivoco. Y bueno, tuve una charla con él en la misma empresa, bueno, al igual que el ingeniero de la Estrada y varios ingenieros que están ahí, que son egresados de la UNI y están trabajando en esa empresa, ¿no? Tengo el gusto de conocer a algunos ingenieros, ¿no? Es por eso que hice mi comentario. Sí, ahí casi todos son de la uni, ahí, pero digamos, el que manda ya por los años que tiene ahí es Freddy y su adjunto es Edward. Y Edward sustentó su tesis conmigo el año pasado, en marzo, por ahí, algo así, sustentó su tesis. Sí, sí, también tengo gusto con, creo que está en el área de proyectos o control de calidad, si no me equivoco, pero sí también varios ingenieros que... Sí, hay otro chico también que eh, mandé para que haga su tesis tratando mediante electrocoagulación un agua que tiene alto contenido de sulfatos.
Pero ahorita no sé nada de ese compadre, estaba haciendo sus prácticas, estaba haciendo el desarrollo experimental que ¿cómo se llama? Le dieron la facilidad a esto. Y ya no sé qué ha pasado, ¿no? Le he llamado, le he escrito, no me contesta, no sé qué habrá pasado, la verdad. Hace cosa de un mes que no sé nada de él, y he llamado a la empresa, me dicen que no va, no sé. Esas cosas son lo que incomoda, pues, ¿no? Porque te hacen quedar mal, pues, ¿no? Entonces, profesor, quiero hacer mi tesis, no, al final quedas mal, pues, ¿no? Toda la empresa le dio el apoyo, todo. Inclusive él también inicialmente estaba motivado, interesado. Me buscó, porque su hermano también hizo tesis conmigo en el 2015. Pero no sé qué ha pasado con este compadre. Pero bueno. Jóvenes, entonces vamos a quedarnos acá. Yo tengo que ir a una reunión. Ayer estaba en una reunión hasta 4:30, 5 de la tarde con el rector, ¿no? Ahorita tengo una reunión con el vicerrector de investigación. Entonces, la próxima semana vamos a continuar todavía con este tema. Es un tema bastante interesante, viendo un poco sobre zinc, ¿no? Sobre zinc. Hay otros, por supuesto que hay otros metales, ¿no? Esto es un punto de partida también para ustedes, ¿no? Hay oro, hay plata, etcétera, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Entonces, un gran abrazo para todos ustedes. Que tengan un feliz día. ¿El lunes van a venir, señores, o no?